hermanos y hermanas, compatriotas, compañeros y compañeras de todo el Perú. Hoy la historia reclama su curso junto al pueblo y el pueblo está construyendo el mejor lugar en la historia de nuestra patria. La historia hoy nos pertenece y nada ni nadie podrá impedir que el pueblo camine, que avance y manifieste su indignación ante la injusticia. Nada ni nadie podrá detener el cauce maravilloso de su sueño de esperanza. Hoy, el presente y el futuro nos pertenecen y a nadie podrá negar nuestra ciudadanía. Nunca más podrán desconocer nuestra existencia. Aunque quisieran, será imposible que puedan volver a arrinconar nuestros derechos y menos postergar nuestra pluralidad étnica y originaria. Somos del Perú de adentro, de la historia milenaria, de los Andes y cordilleras que regalan vida en vertientes inagotables de agua cristalina y transparente, desde las montañas hasta los valles, de las llanuras a los bosques. Traemos la claridad ancestral del Perú, de las culturas de los Andes y de la Amazonía, ancestrales y ejemplares en sus códigos de amor y convivencia armoniosa con la naturaleza. Somos de ese nuestro Perú, de los pueblos creadores de belleza incomparable, de su resistencia indomable, del Perú, de la mágica expresión de los cantos colectivos y danzas multicolores, con su profunda voz y su poesía de fuego y de los relatos de vida de todas las sangres y en todas sus lenguas. Representamos al Perú del amor, por el trabajo honrado y alegre, por la familia y por la patria. Hemos nacido el Perú de las comunidades campesinas, en los pueblos nativos y en los laberintos vecinales, y llevamos en la sangre el valor de la solidaridad más humana, de la participación comunitaria, de la organización y la unidad para la vida en convivencia pacífica por los sueños de nuestros hijos. Sembramos esperanza con el sudor de nuestros campesinos y su amor por la tierra y por la paz que abre surcos de esperanza en la mesa de los pobres. Somos del Perú profundo. Recogemos su diversidad étnica, cultural, geográfica y productiva. Somos la creación de riqueza con las manos obreras, desde todas las trincheras del pueblo, en la tierra, con la tierra y sus arados, y en el océano, con las manos que faenan la inmensidad del mar como sus sueños. Ahora que ya sabemos quiénes estamos construyendo la nueva historia de nuestra gran nación, quiero saludar y agradecer a quienes, con su esfuerzo y trabajo honrado, sostienen al Perú de todas las razas y todas las sangres. A los padres y madres de familia del pueblo, sobre quienes descansa la base de formar los valores sociales de honestidad, honradez y amor por el trabajo digno y colectivo con el que dan su aporte cotidiano para que el país no se detenga. A los padres y madres de la costa, de la sierra, de la selva peruana, que no descansan en su perseverancia por construir desde sus espacios una sociedad equitativa y con justicia social y bienestar económico. De esos padres y de esas familias venimos las grandes mayorías de peruanos que hoy, indignados y con esperanza, reclamamos una mirada de tierra adentro. De esos padres honrados y laboriosos vengo yo, del amor y la responsabilidad de honrar el apellido, la familia y el origen rural andino y campesino, que son mi mayor orgullo. De esos padres y de esas familias, de esos pueblos y de esas comunidades, hemos venido la mayoría de peruanos a construir las grandes ciudades con nuestra cultura responsable y laboriosa, con nuestra conducta honesta y respetuosa, con nuestras tragedias y también con nuestros sueños, con nuestra imaginación y nuestra creatividad, con nuestras formas de vida, de vestir, de bailar, de cantar, de alimentarnos, con nuestra cosmovisión plural e integradora, con nuestra intelectualidad diversa y profunda sobre las diferentes realidades de nuestra patria y con nuestra irrenunciable convicción de defenderla, construida desde sus cimientos, con el sudor, la sangre, la injusticia, la pobreza y los olvidos planificados sobre las grandes mayorías que hoy están escuchando este mensaje. Quiero saludar también a todos los jóvenes de mi patria, a los que sueñan con el futuro mientras trabajan para sostenerse, a los que trabajan y estudian al amparo del esfuerzo honrado de sus padres, a los que les faltó siempre los servicios básicos, el agua potable, la luz eléctrica, a los que como yo y como millones de jóvenes pobres venimos de las escuelas públicas,
rurales o marginales, unidocentes y multigrado, con personal docente incompleto, a los millones de jóvenes que nos faltaron muchas condiciones materiales, menos la seguridad en nosotros mismos y la esperanza en el futuro. Quiero saludar también a todos los trabajadores honestos de mi patria, a los agricultores y artesanos, a los obreros y constructores, a los ambulantes y autoempleados, a los ronderos y ambientalistas, a los canillitas, a los emolienteros, a los peluqueros, a los zapateros, a los microbuseros y taxistas, a los mototaxistas y a los camioneros, a los arrieros, a los comerciantes, a los pequeños mineros artesanales e informales, a los pescadores, a los sectores vulnerables, a los hombres y mujeres que luchan contra corriente para vencer los altibajos que la sociedad conservadora y racista nos impone cada día, a los técnicos y profesionales, hechos con transparencia y esfuerzo, a los pequeños y medianos empresarios que juntan el fruto de su empresa con honestidad y justeza, a todos los peruanos que, cansados de tanto abuso, corrupción y abandono, hoy nos damos cita con la historia de nuestra patria para reorientar su marcha y su destino. A la comunidad internacional, expresada en la voz de los presidentes de gobiernos hermanos de lucha por la liberación de nuestra América Latina, en las voces de los juristas amigos de nuestra causa que recorren el mundo y sus organismos indiferentes a la justicia de los pobres, exigiendo la libertad y restitución de un presidente campesino elegido democráticamente por la mayoría de peruanos. A nuestras bases de miles de peruanos y peruanas residentes en todas partes del mundo, que con nuestra bandera blanca y roja mantienen con coraje el grito de mi libertad. Compatriotas, el Perú está sumido en una crisis política y moral nunca antes vista, crisis que se agudizó luego que el Congreso de la República, donde las bancadas de derecha y del fujicerronismo, al servicio de las mafias político-empresariales, firmaron un pacto para defender al gobierno usurpador, de facto y asesino, y un sistema de justicia corrompido por los cuellos blancos, luego que dieran el golpe de Estado a la democracia, al Estado de Derecho y a la voluntad popular que eligió mayoritariamente a un gobierno patriótico y democrático. Es justamente en este momento, compatriotas, que se hace más necesario e impostergable traducir el discurso a la nación que ustedes, al elegirme como su presidente constitucional, me pidió mencionar en mérito al compromiso político y social asumido durante mi recorrido por todos los pueblos olvidados de la patria y durante la gestión del gobierno del pueblo que pude dirigir durante casi 2 años. Por eso, hoy 28 de julio del 2025, Día de la Patria y de sus hijos e hijas, que en gestas gloriosas lucharon por defenderla y liberarla del yugo opresor, Día de los mártires y próceres, Día de los combatientes anónimos, de todas nuestras latitudes, se hace impostergable dejar plasmado en este mensaje que estoy seguro lo están escuchando y haciendo suyo todos los pobres del Perú, la ratificación de mi compromiso con cada uno de ustedes. Por eso, ante el Perú, mi patria, ante nuestra América Latina, la patria grande, y ante todo el mundo declaro que jamás renunciaré a darle voz a los pueblos olvidados, a la clase trabajadora, a los oprimidos, a los jóvenes y a los niños, a las mujeres y ancianos, a sus sueños y esperanzas en una patria de bienestar y seguridad. Ratifico mi propósito de impulsar una asamblea constituyente para construir entre todos la primera constitución política del Perú, patriótica, democrática, plurinacional y pluriétnica, como prioridad política de compromiso con todos los pueblos que me escuchan, una constitución política que nos devuelva el derecho a la ciudadanía, hoy estropeada y pisoteada por la corrupción y el autoritarismo de los que se creen superiores a nosotros, a los del Perú de adentro. Una constitución política que garantice el bienestar y la seguridad social, laboral y alimentaria como producto de la justa aplicación de las políticas de Estado en favor de todos, y no solo de unos cuantos pillos vinculados a las esferas del poder político y judicial. Una constitución política que nos permita incluir como política ineludible del Estado la oportunidad que merecen los pobres a disponer de una justa distribución de las riquezas con las que Dios ha bendecido a nuestro territorio nacional. Riquezas que hoy, injustamente, solo permiten el bienestar de 10 familias
que monopolizan las riquezas de nuestra tierra, el acceso a los servicios básicos y a las oportunidades de desarrollo personal y familiar que nosotros nunca tuvimos, porque nunca nos dejaron participar de la organización y conducción del Estado. Una constitución política que garantice la participación plural e inclusiva de los beneficios económicos que el Estado peruano debería recaudar si es que la burocracia burguesa no legalizaría exoneraciones tributarias y condonación de deudas millonarias a grandes empresas nacionales y transnacionales dueñas por privatización de los sectores económicos estratégicos más importantes de nuestro país y que son las que realmente gobiernan a través de sus operadores políticos antipatriotas, desde el gobierno de facto y su gabinete y desde las bancadas congresales de derecha, del fujimorismo y de la falsa izquierda. Una constitución política que nos permita revisar los contratos ley que gobiernos neoliberales firmaron con sus socios empresarios para privatizar la explotación de nuestros recursos naturales a favor de sus intereses ajenos a los intereses de nuestra población más vulnerable. Una constitución política que prohíba los monopolios empresariales, propiedad de la gran burguesía nacional y de las corporaciones transnacionales que siguen disponiendo de nuestras riquezas naturales sin pagar lo que corresponde y sin respetar la libre determinación de los pueblos y su medio ambiente. Ningún gobierno puede legalizar el abuso sobre nuestras comunidades campesinas, nativas e indígenas. Ningún Congreso puede legalizar la impunidad con la que blindan a quienes saquean el presente y el futuro de nuestro país, destruyendo las entrañas de nuestra cordillera, el corazón de nuestra selva amazónica y la biodiversidad de nuestro mar peruano. Una constitución política que afiance integralmente un nuevo pacto social plurinacional, en donde los derechos humanos de todos los peruanos sea prioridad irrestricta en su respeto y protección por parte del Estado y sus instituciones, en estricta concordancia con el Tratado Universal de los Derechos Humanos. No podemos permitir, menos perdonar, a quienes dieron las órdenes de asesinar a los hijos e hijas de nuestro pueblo por ejercer su derecho constitucional a la protesta social. No podemos callar ni un solo minuto de nuestras vidas la indignación humana y social nacional que nos embarga por la brutalidad y la violencia con la que quienes ejecutaron esas órdenes mancharon de sangre a la democracia y llenaron de dolor y de angustia a las familias de nuestros hermanos caídos y a todos los peruanos que somos hijos del pueblo. Haremos una constitución política con un modelo económico participativo, un modelo educativo público, integral, inclusivo, científico y tecnológico, una nueva política de salud pública que priorice la prevención y la defensa irrestricta de la vida, una política agropecuaria que fortalezca la producción y los mercados de nuestro país, un nuevo y moderno plan de industrialización que ponga en valor las capacidades investigativas, creativas e innovadoras de nuestros profesionales de todas las áreas, un acuerdo nacional de convivencia con nuestra naturaleza, multidiversa y prodigiosa, que garantiza la soberanía alimentaria de todos los peruanos, un verdadero plan de seguridad y empleo, que disminuya radicalmente los índices de inseguridad que atravesamos, una verdadera política de formalización en todos sus aspectos y sectores para una verdadera participación ciudadana en la organización, planificación y conducción del país para el bien de todos. Me comprometí con ustedes, y lo empezamos a hacer en mi gobierno, a recuperar y proteger la soberanía de nuestros recursos naturales, para que los dividendos y beneficios económicos de su explotación y uso racional, con estricto control ambiental por parte del Estado y sus instituciones, sirviesen como base para la implementación de nuevos y mejores estándares en la calidad de vida de todos los peruanos, principalmente de los postergados hasta ahora. Esa promesa y ese compromiso siguen vigentes ahora como el día que juré cumplirlo. Recuperaremos y protegeremos juntos la soberanía sobre el control de las actividades extractivas, donde ahora solo participan capitales privados, y sin actuar con injusticia y abuso, corregiremos los acuerdos legales que gobiernos anteriores, haciendo mal uso de la representación del Estado y del país,
Asumieron con empresas nacionales y transnacionales, sin pensar en el beneficio de los dueños de la patria, que somos las mayorías olvidadas. Basta de entreguismo y corrupción en la concesión de nuestros recursos naturales. Necesitamos potenciar las políticas tributarias a favor de la educación, la salud, la agricultura, la industria, la ciencia, la tecnología y la seguridad ciudadana de todos los peruanos. Por eso, todas nuestras voces y nuestras luchas gritan fuerte desde cada rincón de la patria que nuestra patria no está en venta y que su soberanía es responsabilidad política, social, legal y económica de todos y en todas partes del Perú. Por otro lado, no podemos seguir dependiendo de un modelo económico neoliberal al servicio de los dueños del poder económico y de sus cómplices, dueños del poder político y judicial. No podemos seguir viendo cómo la distribución de la riqueza del Estado, producto del trabajo y el esfuerzo de las grandes mayorías, solo afianzan las fortunas de quienes las administran desde su ubicación política o su clase social burguesa y conservadora, mientras que quienes las generan carecen de oportunidades laborales, empresariales y de mercado, de servicios básicos, de vías de comunicación y de acceso al empleo y a la industrialización que ponga en valor de competitividad su producción. Planteamos un modelo económico participativo a todos los sectores productivos del país. Una alianza estratégica entre el Estado, que administra la economía nacional, y los productores, artesanos, pequeños y medianos empresarios emprendedores, que son la base tributaria más grande del país, pero que sin embargo son los más excluidos a la hora de la compensación por su aporte al país. Que quienes recaudan más, tributen más, que las exoneraciones no se conviertan en política de Estado para favorecer a los cómplices del saqueo y la corrupción. Sin ninguna duda, podemos reafirmar que este Congreso debió cerrarse cuando lo anunciamos. Hoy la historia nos da la razón. Las organizaciones criminales, con fachada de partidos políticos que firmaron un pacto mafioso para sostener a este gobierno de facto, han convertido a su propia constitución fujimontesinista en un panfleto donde la apología al crimen organizado, a la corrupción, al entreguismo y al enriquecimiento ilícito con el dinero de todos los peruanos es lo que más resalta. La protección y el blindaje a sus aliados políticos y socios corruptos los pinta de cuerpo entero. Ni los que desconocieron la ley para denunciarme ilegalmente desde el Ministerio Público cuando la inmunidad presidencial me protegía, ni los que me vacaron inconstitucionalmente para cumplir con los acuerdos del pacto mafioso, ni los que me detuvieron arbitrariamente junto a mi pequeña hija, apuntándonos con sus armas de guerra para mantener la línea de mando de quienes oscurecen la institucionalidad policial y militar, ni los que ordenaron la muerte de los hijos inocentes del pueblo desde Palacio de Gobierno, ni los que ejecutaron sus órdenes con violencia y brutalidad desmedida, ni los que se callaron desde sus instituciones cómplices de los asesinos del pueblo, ni los que robaron y se hicieron ricos con el presupuesto de sus regiones, ni los mochasueldos, ni los que intercambiaron Rolex y joyas con presupuestos del Estado, ni los que se plancharon las arrugas de la cara, pero no las de su conciencia, ni los que soslayan la improvisación de jueces y fiscales para el ajusticiamiento político de los líderes del pueblo, ni los que favorecen a los monopolios de la agroexportación, ni los que se festejaron desde sus curules sobre la sangre derramada de nuestros hermanos y hermanas, ni los que arreglaron la exclusión, absolución y archivamiento de sus procesos penales para librarlos de sus responsabilidades delictivas, ni los que le deben millones a la SUNAT, ni los que trajeron chatarra para imponerla como tecnología de última generación para movilizar a los pasajeros de Lima. Nadie, ninguno de ellos está encausado o investigado, menos denunciado por este Congreso. Por eso el repudio nacional es contundente y generalizado. Al Perú lo gobiernan la ilegalidad y la ilegitimidad con cirugía y con joyas mal habidas. De Palacio de Gobierno fluyen con hedor nauseabundo la impunidad y la corrupción en la administración del Estado, la brutalidad y la violencia represiva contra los hijos más pobres del pueblo, la imagen presidencial sostenida por el fujicerronismo y la derecha más conservadora,
representan la traición y la conspiración contra la democracia y el Estado de Derecho. La mediocridad y la sumisión a la estructura del crimen organizado y del delito con propaganda en la prensa oficialista, amarilla y mermelera, son los títulos con los que se identifican a la usurpadora cada vez que el pueblo la recibe, cada vez que se quiere disfrazar de pueblo para cumplir las órdenes del pacto mafioso que lucra sosteniendo su espurio mandato. Por eso, además de las carpetas fiscales que le esperan para sancionar su frivolidad y su responsabilidad en la muerte de los hermanos y hermanas que se movilizaron en defensa de su voto, le espera la cárcel y la sanción de la historia y de la sociedad. No arriesgarán nada por ella a la hora de la verdad. Quienes ahora la orillan a desmantelar al país solo por hacerle creer que se ha ganado un mínimo lugar en la historia. Lo único cierto es que tiene 0% de aprobación popular y social. Hemos asistido casi 50 audiencias de un juicio oral con jueces provisionales que no tiene ningún sentido jurídico, montado para justificar la injusticia, la arbitrariedad y el abuso de mantener preso ilegalmente al presidente constitucional del Perú, elegido por la mayoría de peruanos, democrática y patrióticamente. Hace casi 3 años que vacaron a un presidente con color, olor y sabor a pueblo, acusado de rebelión y de delitos que nunca cometió y que jamás podrán probar los jueces provisionales que pretenden sentenciar a quién, los grandes poderes económicos y sus operadores políticos corruptos, ven como la mayor amenaza a sus mezquinos intereses, alejado de toda práctica de honestidad y transparencia en la función pública o en sus actividades empresariales. El haber empezado a cobrarle las grandes sumas millonarias que aún le deben al país, el haber formalizado ante el Congreso la consulta para elaborar una nueva constitución, el haber iniciado la revisión de los contratos ley que las grandes empresas nacionales y transnacionales tienen firmados con el Estado peruano, con total desventaja para los dueños de la soberanía nacional y sus recursos naturales, contratos que tenían fecha de vencimiento en los años 2022 y 2023, aceleraron las conspiraciones políticas en las bancadas reaccionarias y las traiciones ministeriales y partidarias que se decían parte del gobierno del pueblo. También ellos vieron en la posibilidad de mi vacancia y detención la oportunidad de resolver sus problemas legales y su validación política inmerecida. Claro está que desde el 7 de diciembre de 2022 gobiernan los que perdieron las elecciones y lo hacen de la forma como la heredaron desde sus genes políticos dictatoriales de los 90s, con balas, con sangre y con impunidad. Si hay un sistema de justicia en el Perú, este está siempre al servicio del opresor, de la corrupción y de la impunidad. Eso está claramente demostrado y así lo perciben la mayoría de peruanos. El juicio contra el presidente constitucional del Perú, Pedro Castillo Terrones, es la muestra más clara de cómo se administra la justicia contra los pobres y oprimidos en nuestro país. La burla judicial y la indiferencia a los procesos y denuncias que las familias de las víctimas de los asesinados y encarcelados durante las protestas de los años 2022 y 2023 por parte de los operadores del sistema de justicia nacional muestra la indolencia, la impunidad y la corrupción al interior de su propia institucionalidad frente a la exigencia nacional de sanción inmediata para los violadores de derechos humanos y un desacato irrespetuoso a los organismos internacionales que los protegen. Por tanto, urge guiar al corazón de todos los pueblos de la patria nuestro planteamiento político de llevar a cabo una reforma institucional y profunda del Estado peruano, con prioridad en el sistema judicial, que no garantiza legalidad ni justicia imparcial y objetiva para todos los ciudadanos, sobre todo para los que reclaman sus derechos, para los que cuidan sus territorios de la invasión extranjera y de los de condición económica pobre y extremo pobre. Compatriotas de todos los pueblos del Perú, en los últimos 2 años y un poco más del tiempo que dura la farsa política, congresal y judicial que me tiene retenido injustamente en este penal de Barbadillo, desde que la derecha, el fujicerronismo y la falsa izquierda dieran el golpe de Estado a la voluntad popular, a la democracia y al Estado de Derecho, y desde que reconocieran como válido a un gobierno de facto
a cambio de impunidad para sus delitos y crímenes. El significado de amor a mi familia, a mi pueblo y a mi patria han crecido hasta el infinito y me han servido para fortalecer mi espíritu de resistencia y de lucha por la verdad y la justicia. Se agiganta cada instante el valor de la lucha por la libertad de los pobres de mi país. Se ha hecho inmensa la esperanza de abrazarnos nuevamente con todos ustedes en un abrazo de victoria y del triunfo de la causa popular. Habrán podido interrumpir temporalmente el mandato político que ustedes me encomendaron para servir a mi patria con honestidad y coraje. Podrán encerrar mi cuerpo físicamente porque tienen el poder de las armas con las que mandaron asesinar a nuestros hermanos y hermanas. Pero jamás podrán encarcelar mi espíritu hecho carne, sufrimiento y esperanza con el amor de sus voces y sus marchas por mi libertad y restitución. Podrán separarnos y alejarnos del abrazo caluroso y fraterno de hermanos y compañeros que guardo en mi corazón y en mis entrañas, y que me mantiene vivo y erguido frente al recuerdo doloroso de mis padres, de mi esposa y de mis hijos, pero jamás y nunca se apartarán de mis días y mis noches el calor, el sabor y el olor a pueblo que dejaron ustedes en mi ser, hermanos y hermanas, cada minuto de mi vida y en cada rincón de la patria que compartimos con inmensa alegría, con la certeza de saber que estamos en el camino correcto de la historia. Claro que sí, derribaremos todas las murallas y construiremos nuestros sueños. No dejaremos que las trampas legales que fabricaron los aliados de la muerte, la corrupción y la impunidad se conviertan en argumentos para seguir saqueando nuestras riquezas a cambio de nada. No dejaremos que la impunidad siga protegiendo a los asesinos del pueblo, ni blindando a los corruptos que conspiran contra el desarrollo de la patria y el bienestar de nuestros pueblos. Jamás retrocederemos en nuestro compromiso de abrir las universidades públicas con ingreso libre para los hijos del pueblo. Muchas gracias, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, compatriotas de todos los rincones del Perú. Los llamo y los comprometo a seguir luchando por la justicia y por la liberación de nuestro pueblo, a unir todas las fibras del movimiento social, popular y comunal para derrotar otra vez a las mafias políticas que tienen secuestrada la democracia. Los invito a dar batalla política y social desde las trincheras de la prensa alternativa popular y a los operadores asalariados que intentan, desde sus monopolios de comunicación, manipular el pensamiento invicto de un pueblo que no se doblega ni retrocede en su decisión consciente y aguerrida de recuperar la patria y su futuro que ahora son nuestros. Un gran abrazo para quienes construyen la patria y defienden su soberanía. Feliz día, patria querida. Tu verdadera independencia es tarea pendiente de todos tus hijos que hoy marchan y se movilizan, como aquí, en todos tus pueblos, con la fuerza de su corazón y de su alma. Mi más profundo abrazo de gratitud y cariño. La lucha continúa. Barbadillo, 28 de julio del 2025.